Buenos días, familia de Stonebriar Español, y aquellos que nos visitan por primera vez, que están aquí entre nosotros, bienvenidos. Aquellos también que nos miran a través de las redes sociales también, bienvenidos, ¿verdad? Esta mañana. Y qué bueno que está aquí. Hoy lanzamos o comenzamos la tercera semana de Advento o Advenimiento. ¿Qué significa eso? Simplemente en el calendario se ha designado, ¿verdad? 4 semanas previas a lo que se conoce como la Nochebuena, para poder conmemorar que el Señor Jesús vino. Y sabemos que no tanto la fecha que Jesús nació específicamente, en la noche del 24, pero celebramos la ocasión que Él vino y que Él tomó forma corporal, tomó forma humana, para poder vivir la vida que ningún humano puede jamás vivir. Una vida perfecta, santa, la cual Dios requiere, ¿verdad? Y a través de Él el perdón de pecados para la humanidad. Mire, continuamos hoy con la serie de sermones que hemos ya comenzado el pastor Rafi, preparando un lugar. Y hoy es el cuarto sermón del quinto. A mí me toca, si Dios lo permite, cerrar la serie este domingo y el próximo. Que por cierto, el próximo domingo, si viene a las 10:45, pues nos va a casi encontrar saliendo de aquí. Porque el próximo domingo el servicio comienza a las 10 de la mañana. De hecho, en la iglesia general solamente va a haber un servicio a las 10 de la mañana. Tanto en inglés como en español. Entonces, para que esté consciente que la próxima semana, en lugar de reunirnos aquí a las 10:45, nos estaremos reuniendo a las 10 de la mañana aquí en el NPR. El tema de hoy para ver es sobre los sabios. Hemos estado ya viendo la vida de tres específicamente ejemplos en la escritura que han preparado un lugar o estuvieron preparándole un lugar para el Mesías. La historia de la natividad es una tan familiar que se nos es muy fácil olvidar qué tan asombroso es que Dios se haya hecho en uno de nosotros. Pero ¿qué significaba el adviento de Jesús para las personas, los testigos, los adoradores y el rey rival, quienes recibieron primero las noticias? Los pastores fueron a adorar con sus palabras y vidas, como vimos la semana pasada. Hoy, enfocándonos en el tema sobre los sabios, años después que los pastores vinieron a adorar a Jesús, mientras Él todavía era un bebé recién nacido, ahora los sabios también fueron a adorar a Jesús. Y esta y otras preguntas se desarrollan en los evangelios según Mateo, en capítulos 1 y 2, y el evangelio según Lucas, en capítulos 1 al 3. Y aunque estamos familiarizados con estos textos, ellos aún continúan enseñándonos, inspirándonos y llevándonos al asombro y a la esperanza del misterio de la encarnación de la palabra de Dios. De eso se trata la Navidad. La natividad, que Jesús dejó la gloria para volverse un humano como usted y yo, para convertirse en humano al 100%, no dejando de ser Dios, 100% Dios, 100% hombre, y para siempre y el resto de la eternidad ser humano perfecto. De tener un representante en la Trinidad que nos conoce, que nos entiende, que intercede por nosotros y que no nos deja como nos encuentra y nos transforma a la imagen del humano perfecto que Dios tenía planeado al principio. Mire, la idea principal de esta mañana es la siguiente: el adviento o la venida del Rey de Dios causa una de dos cosas: causa anticipación o causa turbación. El advenimiento del Rey de Dios causa anticipación o turbación. La encarnación debería a nosotros compelernos, obligarnos a adorar en asombro, porque Dios ha provisto reconciliación en Jesús.
cosa que antes era imposible. Sin reconciliación no hay anticipación del regreso del rey, sino solo turbación. Y es por eso que esta mañana estaremos estudiando este pasaje principal sobre la adoración de los sabios, o como erróneamente los conocemos como Reyes Magos. La Biblia nunca los llama de esa manera y vamos a hablar un poquito más al respecto de cómo llega esa suposición a nuestro lenguaje vernacular de hoy en día. Pero estaremos estudiando el pasaje principal sobre la adoración de los sabios en Mateo capítulo 12, versículos 1 al 16, en el cual seremos enseñados la diferencia entre anticipación y turbación. Y cómo entonces podemos mirar hacia el retorno de Jesús con anticipación esperanzada. Estaré utilizando la traducción de la Biblia textual, pero cualquier versión que usted tenga disponible ahí en su teléfono o una Biblia física, le animo a que abra ahí conmigo. Mire, estaremos descubriendo la perspectiva de Dios sobre el primer adviento o venida de Jesús al observar tres cosas esta mañana en el texto. Primero, la pregunta entre anticipación o turbación. Segundo, la anticipación esperanzada. Y tercero, la anticipación desesperanzada. Así que abra conmigo sus Biblias al capítulo 2 del Evangelio según Mateo, comenzando ahí en el versículo 1 al 16. Yo lo voy a leer en mi Biblia, pero usted sígame en su copia de la Biblia o si no también aquí en la pantalla detrás de mí. Dice así la palabra de Dios, el versículo 1 de Mateo capítulo 2. Después que Jesús nació en Betlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes fue turbado y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había nacido el Cristo. Y ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Betlehem, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamado en secreto a los astrónomos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Betlehem dijo: id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo encontréis, avisadme, porque yo también vaya y adore al niño. Después de oír al rey, ellos se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente los predecía, hasta que llegó y fue detenida sobre donde estaba el niño. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con gozo muy grande. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero advertidos en un sueño de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor se aparece en un sueño a José, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y permanecía allá hasta la muerte de Herodes, para que fuera cumplido lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando declara:
de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los astrónomos, se enfureció sobremanera y enviando, asesinó a todos los niños menores de 2 años en Betlehem y en sus alrededores, conforme al tiempo que con precisión había indagado de los astrónomos. Palabra de Dios, hermano. Vemos aquí una historia muy peculiar y muy específica. ¿Por qué? Interesantemente, esta sección de narrativa no aparece en ninguno de los otros 4 evangelios. Ese es el único evangelio que aparece esta porción de narración sobre los sabios. Ahora, Mateo cita el Antiguo Testamento más que cualquier otro escritor del evangelio. Y la razón por la cual hace esto, porque él quiere que su audiencia, principalmente judíos, comprendieran que Jesús cumple todo el Antiguo Testamento que proclamó. En su narrativa de la natividad o de la Navidad, Mateo desea mostrar específicamente cómo los eventos que rodearon el nacimiento de Jesús cumplían varias de las declaraciones escritas por los profetas de Israel. Recuerden, el pueblo de Israel en ese entonces lo único que tenía como escrituras era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba sucediendo en acción en aquel entonces. Cuando se refiere a escrituras estaba refiriéndose al Antiguo Testamento. Y lo que sucede entonces es el objetivo del libro de Mateo, el propósito del libro de Mateo es de presentar a Jesús como el Rey de Dios. Jesús es el Rey de Dios, el cual profetiza el Antiguo Testamento y específicamente el Salmo 2, que Él era quien iba a heredar las naciones de parte de Dios y someter a todos los enemigos de Dios bajo sus pies. Él era entonces el Mesías, el Mesías, que en griego, en latín es Christos, Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús, es un título apegado a él. Es como decir el César o el Señor de la casa. Es un título. Y el título de Cristo, Mesías, asignado a Jesús, era para indicar que Él era el ungido. Él era el cual toda la profecía del Antiguo Testamento estaba apuntando de venir, la promesa. Ahora, lo que sucede entonces en Mateo, para dar un poco de trasfondo a la historia que estamos viendo esta mañana, Mateo comienza del capítulo 1 al capítulo 4 a introducir a este rey. Y comienza primero en el capítulo 1 presentando al rey por ascendencia. Es decir, si abre el capítulo 1 de Mateo va a haber una lista de genealogía, de regreso hasta Adán. Y la razón por la cual hace Mateo esto es para decir: Jesús es el descendiente legítimo que se le prometió a Eva en Génesis 3:15, que de él vendrá, de la semilla de ella vendrá alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente, que sucedió en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el jardín del Edén? Hubo la caída, hubo una maldición que entró al mundo, que por el resto y aún hoy en día estamos pagando las consecuencias del efecto del pecado. Y Dios promete que a través de la simiente de la mujer vendría alguien que no solamente revertiría esa maldición, sino también bendeciría a las naciones. Y consecuentemente esa promesa sigue aumentando. Y Mateo entonces, en la genealogía que presenta, responde a la pregunta importante que todo judío haría legítimamente sobre cualquiera que afirmara ser rey de los judíos. La pregunta ¿es este individuo un descendiente de David a través de la línea legítima de sucesión? Es decir, el Mesías tenía que venir de la linaje de David. Y es por eso entonces que introduce Mateo este pueblo, ¿verdad?, en Judea, Betlehem, que literalmente significa casa de pan. Ahí es donde David nació. Ahí es donde vendría su familia, su descendencia. Interesantemente que Belén o Betlehem significa casa de pan, porque ahí vendría el pan espiritual, el pan de Dios, que daría vida al hombre.
Y Mateo entonces responde en esto: sí, él es el heredero legítimo al trono de su padre David. Consecuentemente, ¿verdad? El resto del capítulo 1 al 2 presenta a Mateo por Adviento, es decir, la venida de Jesús. En versículos 18 al 23, como pueden ver, presenta su origen. Versículos 24 al 25 del capítulo 1 presenta su nacimiento. Y capítulo 2, de versículos 1 al 23, presenta la infancia de Jesús, del Mesías, lo que acabamos de leer. Mire, los primeros testigos que vimos la semana pasada fueron los pastores. Los pastores que estaban en el campo vinieron a adorar a Jesús con sus palabras y sus vidas, después de haber escuchado el mensaje angelical, ¿verdad? Y la hueste celestial alabando a Dios. Ellos se volvieron el uno al otro y dijeron: hey, vayamos a Belén. Después de escuchar al ángel, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido, el cual el Señor nos ha hablado. Lucas 2:15 nos dice eso. Y sabemos que los pastores fueron y vieron, y ellos alabaron a Dios por lo que habían visto, y ellos les contaron a todos los que habían visto y oído. Y todos los que oyeron a ellos sus palabras, su testimonio, estaban asombrados, nos dice Lucas 2:18. Ellos glorificaron a Dios en el cielo al proclamar lo que sabían de su hijo recién nacido. Eso es adoración. Unos años más tarde, cuando llegamos al capítulo 2, encontramos ahora a estos sabios que llegaron para honrar al joven rey. Digo joven, pero probablemente estaba entre sus 2 años o menos. Al llegar a la casa, nos dice el texto, versículo 11, vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Ellos vinieron de tan lejos con el mismo propósito por lo cual los pastores habían venido: adorar al Mesías, aquel que había venido, que había tomado forma corporal, con la intención de rendir homenaje a un rey. Ellos habían empacado entonces regalos adecuados para la realeza. Solo lo mejor de las ofrendas traerían: oro, incienso y mirra, la moneda más valiosa de su época, las especies más caras y los aceites más aromáticos de aquel entonces, que dicen por ahí que eran Young Living. No se crean. Esos eran los originales. Pero el punto de esto era, ¿verdad? Cuando sucede esto, presenta, y por causa de que estos presentan esos 3 regalos, la tradición cristiana, que la tradición cristiana no siempre es correcta. Siempre debemos elevar la palabra de Dios más que la historia o que la tradición. Y por causa de ello, la tradición cristiana que ve el texto y ve 3 regalos, dice: eran entonces tres magos, 3 sabios. Pero el texto no indica eso. Lo que el texto sí indica es plural. Era más de uno. Podían ser 2, podían ser 3, podían ser 10. Mateo guarda silencio al respecto. Y lo que sucede entonces, esta palabra que sucede aquí, dice: hermano, usted leyó en su versión que dice astrónomos. En mi versión yo veo que son magos. Y luego, ¿dónde sale eso también que son reyes? Mire, el texto original, la palabra del griego que se utiliza, este texto es muy interesante porque es único en todo el Nuevo Testamento. Esta es la única vez que se utiliza esta palabra griega magos, donde viene la palabra mago. Y esta palabra solamente se encuentra en toda la Biblia en 6 contextos, ¿verdad? Que en esos 2 significan una de 2 cosas. Significa un hombre sabio, educado, o un hechicero. Una de esas 2. El contexto nos dice que, bueno, no nos dice mucha información, pero nos resalta lo siguiente. Interesantemente, 3 de esas 6 se mencionan aquí en este pasaje. Y la palabra que se utiliza entonces indica que estos individuos, estos hombres extranjeros o foráneos, venían de una clase académica altamente capacitados en astrología y en otras artes. En Mateo 2, 1, 7 y 16 que acabamos de leer, magos se refiere a los hombres sabios que siguieron esta estrella peculiar en el este. Y
que los condució al lugar del nacimiento del niño Jesús. Ahora, la primera cosa que quiero que se pregunte es: ¿anticipación o turbación? Anticipación requiere algo que yo miro con anticipación, algo que yo miro con mucho deseo que venga, que suceda. Como cuando usted era niño, ¿verdad? Y estaban ahí los regalos, ¿verdad? Debajo del pinito, debajo de la chimenea, lo que sea. Y miraba los regalos y usted miraba con anticipación abrir esos regalos. O cuando su mami cocinaba unos tamales que para chuparse los dedos y no esperaba para ese día. Eso es anticipación. Turbación es completamente lo contrario, es decir, estar confundido y no desear que ese día venga por causa de la confusión que eso puede causar. Mateo comienza y hace una comparación distinta entre los pastores, estos magos o estos sabios, y el rey Herodes. Hace esta comparación entre los tres. Dos de ellos estuvieron con anticipación al escuchar las noticias, pero uno de ellos, el rey rival, respondió con turbación, con confusión y enojo. Mira lo que dice el texto en el versículo 1 y 2. Después que Jesús nació en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén. Aunque no todos los eruditos están de acuerdo en el momento de la llegada de estos sabios del este, aparentemente llegaron después del nacimiento de Jesús, porque venían buscando eso. Ahora, sabemos esto porque en el versículo 11 nos dice Mateo que ya estaban en casa. Si regresamos un capítulo atrás, ¿se acuerdan? Llegaron a Betlehem, pero no encontraban un lugar donde quedarse, que tuvieron que irse a un lugar donde no estaba preparado para recibir huéspedes, sino era un pesebre donde los animales comían y se resguardaban del frío. Entonces sabemos que esto era un lugar distinto y era un tiempo distinto en el cual llegan estos sabios del este. Pero vemos a Jesús, María y José, aunque todavía estaban en Belén, estaban ahora en una casa. Y interesantemente el versículo 9 y 11, la manera en que se describe a Jesús, si lee ahí conmigo en el versículo 9 y 11, habla sobre el niño. La palabra en el griego que se utiliza ahí es paidón. Y si regresamos a Lucas 2:12, vemos que esta misma palabra para referirse al niño cuando nació es blefos, el cual quiere decir un bebé recién nacido, que todavía está bebé recién nacido. Entonces hay una distinción en lo que está sucediendo. El capítulo 1, en otras palabras, al 2 hay una brecha de tiempo. Nosotros a veces cuando leemos el texto muchas veces pensamos que sucedió inmediatamente porque está inmediatamente después, pero aquí hay una brecha, un tiempo que ha transcurrido desde el capítulo 1 al 2 a la llegada de estos sabios. La identidad exacta de los sabios es imposible de determinar. ¿Por qué? Porque esa es la única referencia bíblica que hay para ellos. Aunque se han sugerido varias ideas, ¿verdad? E incluso hasta se les ha dado nombres, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Pero el texto no indica nada de ello. Incluso se cree, ¿verdad?, que estos tres sabios representaban a los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que representan toda la raza humana. De ahí donde venimos todos modernamente. Recuerden, después del diluvio Dios destruyó a toda la raza humana y solo se preservó a Noé y su familia. Y de ahí todas las naciones de la tierra moderna provenimos. Y el texto entonces trata de indicar eso, la tradición, pero no el texto indica eso ahí, que representan esos tres grupos de pueblos. Lo que sí sabemos es que ellos eran gentiles, es decir, no eran judíos, de alta posición de un país, probablemente de Partia, que es al noroeste de Babilonia, a quienes Dios había dado una revelación especial del nacimiento del rey de los judíos. Sabemos de esta revelación especial porque el texto nos indica que estos astrónomos vieron una estrella que los guió, que llamó la atención. Ahora, nos indica el texto también por causa que el título que se usa como mago, que eran especialistas en astronomía, estudiaban las estrellas. Y eso indicó a ellos que algo anormal, esa estrella tenía algo peculiar.
Y esta revelación pudo haber llegado a través de un contacto también con eruditos judíos que habían emigrado al este con copias de manuscritos del Antiguo Testamento. Muchos sienten, ¿verdad?, que los comentarios que los sabios reflejaban un conocimiento específico de la profecía de Balaam sobre la estrella. Mira, vaya conmigo al libro de Números. El libro de Números está en el Antiguo Testamento. Está el primer libro, Génesis, Éxodo, y luego se va a encontrar Levítico y luego Números. Vaya conmigo a Números capítulo 24, versículo 17. Eso es lo que se refiere el texto, y eruditos relatan que esa es una posible noción de la cual estos sabios se dieron cuenta o identificaron esta estrella. Números 24, versículo 17. Y mira, dice lo siguiente: lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob se hará surgir una estrella. De Israel se hará levantar a un hombre que destruirá a los jeques o jefes de Moab y se llevará cautivos a todos los hijos de Set. Esta profecía muy peculiar y muy única que está incluida aquí en el libro de Números. Recuerden, Balaam no era un profeta tradicional, no era un profeta judío, sino era un profeta de Moab. Y recuerden, fue un profeta desobediente y corrupto, ¿verdad?, que trataba de vender maldición al pueblo de Dios por dinero. Y el Espíritu de Dios venía y cambiaba de maldición a bendición. Y el rey Balac se enojó y dice: te pagué para que los maldigas, no para que los bendigas. Este era el tipo de profeta que era Balaam. Pero eso es una parte de las profecías que menciona esta estrella, ¿verdad?, que surgiría de Israel, en la cual iba a levantar a un hombre que destruiría las naciones de Moab, que son las naciones vecinas de Israel. Cualquiera que sea la fuente, ellos vinieron, los sabios, a Jerusalén a adorar al recién nacido rey de los judíos. Ahora, los astrólogos, déjenme mencionar un dato específico, porque muchas veces vemos esto y dicen: astrología, eso no es contrario a Dios, claro. Pero miren lo que el texto no da una preferencia si esto es bueno o malo. Indica que Dios usó eso para revelar su verdad. ¿Sabía que Dios utiliza incluso malas fuentes para revelar su voluntad? Porque Él es Dios. Él puede usar a malos y a buenos para hacer su voluntad. Ahora, lo que vemos aquí en este lenguaje, ¿verdad?, que ellos, interesantemente, estos sabios extranjeros respondieron con fe. Este viaje de ir a Belén no era un viaje que me subo al carro y me voy y estoy ahí en una hora. Era un viaje que tomaba tiempo, que requería de fe, y viajaron una larga distancia buscando al rey para honrar y adorar. Su revelación es imperfecta, porque miren lo que sucede. Aunque llegan, en lugar de llegar directamente a Belén, llegan a Jerusalén. Probablemente lo que sucede, ¿verdad?, diciendo: hey, si este es el rey de los judíos, ¿no debería de nacer en la capital de los judíos, en Jerusalén? Y entramos eso en el texto, ¿verdad? Porque el versículo 1 nos dice, ¿verdad?, que unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Viene con el rey Herodes y dice: hey, ¿dónde está este rey de los judíos? Sabemos que esta información, ¿verdad?, en las escrituras sobre el viaje del Belén, vemos esta reaparición de la estrella más adelante, ¿verdad? Pero probablemente lo que sucedió entonces es que esta estrella se ocultó después de haber llegado, y ellos adivinaron, decir: vamos a Jerusalén. Llegaron, y sabemos eso porque si nota conmigo más adelante en el texto, vuelve a aparecer esta estrella, reaparecer. Ya sea que muchos eruditos comentan que se puede hacer una conjunción planetaria, o que aparentemente la estrella desaparece y vuelve a reaparecer. Algunos piensan, ¿verdad?, que esos planetas se alinearon y se volvieron a realinear. El texto no indica eso. Lo que resalta el texto es que el pueblo judío, que tiene las escrituras, que sabía específicamente por parte del profeta Miqueas que el Mesías iba a nacer en la ciudad de David, en Belén, ellos ni en cuenta.
Más bien, unos extranjeros sabían más que ellos. Dijeron: hey, aquí está esta estrella, esta señal que vimos en los cielos. ¿Dónde está el rey que ha nacido de los judíos? Miren la respuesta de Herodes y el representante del pueblo de Israel. Versículo 2: porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Pero al oír esto, versículo 3, el rey Herodes fue turbado y toda Jerusalén con él. Vamos a ver una respuesta de unos sabios con fe que trajo anticipación, y vemos a otra una respuesta contraria de un rey rival que responde con turbación, y más adelante con enojo y ira. El pueblo judío que tiene las escrituras indica claramente del nacimiento, porque sabemos el diálogo que sucede entre el rey Herodes y sus consejeros eruditos de la ley. ¿Por qué? Versículo 3 nos dice: pero al oír esto, el rey Herodes fue turbado y toda Jerusalén. 4: y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había nacido el Cristo. Y noten interesantemente la respuesta de ellos. Versículo 5: y ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Betlehem, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un príncipe que apacentará a mi pueblo Israel. Eso proviene de Miqueas, en esta profecía. Unos responden con fe, mientras otros responden con turbación. No es de extrañar que el rey Herodes se perturbara al escuchar estas noticias, porque cuando los sabios llegaron a Jerusalén en busca de aquel que había nacido como el rey, Herodes no era un rey legítimo. Es decir, él no era un rey descendiente del linaje de David. Él estaba ahí como rey porque los romanos lo habían puesto como una estratega político para poder ser un instrumento de ellos. Interesantemente que Herodes ni era judío, era más descendiente de Jacob, ¿verdad? Que era de la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob o de Israel, y por lo tanto era lo que se consideraba como un edomita. Y parte de ello, ¿verdad? Estaba ahí. Los judíos no lo querían. Los judíos no querían, y por eso es que estaba esa expectativa que del Mesías legítimo de Israel, del linaje de la casa de David, vendría este rey. Por lo tanto, ¿verdad? Lo que vemos es que es interesante que cómo responde Herodes, ¿verdad? Al haber escuchado esto. Mira el versículo 4. Después de escuchar, imagínense esto lo que sucedió. Llegan los sabios, le preguntan a Herodes. Herodes dice: ¿qué? ¿Un rey? Espérame tantito. Y se va a su cuarto privado, a su corte real, y les pregunta: a ver, ustedes teólogos, ustedes maestros de las escrituras, vengan para acá. ¿Dónde ha nacido el Cristo? Pero interesantemente, si leemos el versículo 2, eso no dijeron los sabios. Los sabios introdujeron a él como el rey de los judíos. Eso es interesante y muchas veces nos lo pasamos de alto, pero es interesante porque esto refleja y revela que Herodes estaba consciente del rol mesiánico del Mesías. Y es por eso que dice: hey, ¿dónde había nacido el Cristo? Porque ese título era simplemente asignado a él. Ahora, esto era Herodes nos revela más adelante el texto que Herodes sentía presionado y a la misma vez amenazado, porque decir: yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo que ha nacido un rey que no soy yo? Y de esta manera entonces Miqueas 5:2 nos dice y relatan lo que los profetas reflejan, ¿verdad? Que un pastor iba a nacer en Belén, que iba a dirigir la nación de Israel. Mateo habla de los sabios, ¿verdad? Que vinieron a adorar al rey recién nacido cuando buscaron el paradero del bebé. Y Herodes consulta a sus expertos religiosos sobre el lugar del Mesías, y su respuesta de ellos fue citar directamente a Miqueas. Y entre las citas del Antiguo Testamento, eso es lo que relata el apóstol.
una predicción directa, que el propósito de Mateo nuevamente era que Jesús cumplía la predicción de Miqueas sobre el lugar del nacimiento del Mesías. En otras palabras, Jesús, que nació en Belén, en el hogar ancestral de David, era el heredero legítimo al trono de David y por lo tanto era el Mesías ungido de Dios. La respuesta a la pregunta de Herodes fue simple y les dice, ¿verdad?, lo siguiente. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los astrónomos, a los sabios, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. En otras palabras preguntó, oye, ¿cuándo vieron esta estrella o esta señal salir? La cual los invocó a ustedes a salir del este y empezar su peregrinaje a Jerusalén. El texto más adelante nos indica que fue aproximadamente 2 años. ¿Por qué? Porque la motivación del corazón de Herodes se refleja más adelante a matar a cualquier niño menor de 2 años que podría ser una amenaza para el reino de él. Lo que eso indica entonces, ¿verdad?, es que él no quería un nuevo gobernante que vendría de Belén y pastorear el pueblo. Lo interesante entonces es que él les dice, él les da una doble cara. Les dice, ok, vayan, encuentren. Obviamente no está aquí en Jerusalén, ya saben que está en Betlehem. Vayan allá, cuando ustedes vayan allá y lo vean, por favor regresen y confírmenme que está ahí, porque yo también quiero ir a adorar al rey. El texto nos dice más adelante, en versículo 12, que en un sueño Dios les advierte a estos magos, a estos sabios, que no regresaran por el mismo camino, porque las intenciones de Herodes era distinta. Versículo 10 nos dice entonces otra vez, al ver la estrella, quiere decir, la estrella volvió a resurgir y interesantemente se había escondido, porque si la estrella estaba ahí, póngase a pensar, lo que el texto indica es, si la estrella estaba ahí, no tenían necesidad de ir a preguntarle a nadie. Ellos hubieran seguido su peregrinaje hasta donde les indicara la estrella. Pero este texto nos indica, por alguna manera, la estrella fue oculta. Y entonces ellos se pararon a poder indagar más específicamente esa revelación faltante. Lo más preocupante de todo, y es interesante en este texto, hermanos, hermanas, esta mañana, es que los principales sacerdotes y escribas que conocían la palabra de Dios, en lugar de decir, ¿sabes qué, sabios? Yo también voy contigo. Yo voy contigo porque este es el Mesías que hemos estado esperando a liberar a Israel. Pero ellos no responden de esa manera. Los magos van solos, los sabios van solos. Los sacerdotes y escribas, que eran los profesores de la Biblia y los principales ministros de su tiempo, saben dónde van a ser el Mesías, pero no se unen a los sabios en su búsqueda. Eso nos refleja algo muy importante. ¿Sabía usted que las personas que mejor conocen la Biblia, damos por sentado muchas cosas sobre Dios? Y lamentablemente cometemos un pecado que ningún otro puede cometer más que los que conocen la Biblia. Conocen de Dios y pecan en contra de Dios, aún sabiendo lo que tienen que hacer. Esto es algo muy grave. Porque si no saben, bueno, pues no saben. Hay que informarles, hay que enseñarles. Pero hay que saber hacer lo bueno y no lo hace. Hermano, hermana, usted y yo que tiene muchos años en el evangelio de seguir a Jesús, la tentación es que usted y yo un día dejemos de ponerle importancia a las palabras del Rey. El simple hecho por el saber, el conocimiento, no hace una diferencia, sino la respuesta de fe. Vayamos al versículo 9 para ver esta anticipación esperada. Vemos entonces la respuesta de estos magos, de estos sabios. Versículo 9 nos dice, ¿verdad? Después de oír al rey, ellos se fueron. Y la estrella que habían visto en el oriente los predecía hasta que llegó y fue detenida sobre donde estaba el niño. Ahora déjeme hacer un breve comentario. Interesantemente, las estrellas
salen en el cielo de este a oeste, no de norte a sur. Y el viaje de Jerusalén hacia Belén está alrededor de 5 millas al sur. Lo que muchos eruditos bíblicos dicen, esto no pudo haber sido una estrella, porque las estrellas no se mueven de norte a sur, sino de este a oeste. Y ellos muchos relatan, ¿verdad?, que esta pudiera ser, esta estrella, utilizaron este nombre porque no sabían a qué llamarle, pero la misma gloria Shekinah de Dios. La gloria Shekinah es la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto con mano poderosa? Había una columna de fuego en la noche y una nube de humo por el día. Eso es lo que se conocía como la gloria Shekinah, que una vez que se establecieron en Israel y construyeron el tabernáculo, la gloria Shekinah fue a residir en el lugar santísimo. Eso es una explicación a lo que el texto indica, que quizás la misma gloria de Dios había guiado a ellos hasta este lugar porque se detuvo ahí. El texto no nos dice, pero el punto es interesante notarlo, que sin embargo fueron llevados al niño y entrando lo adoraron. Miren lo que sucede allí en el versículo 9. Se fueron, llegaron donde estaba el niño. Versículo 10 nos dice: entonces al ver la estrella se regocijaron con un gozo muy grande. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Esa es una clave, porque nosotros, me temo que no entendemos con exactitud lo que esto significa. Como norteamericanos o como gente, ciudadanos de otras democracias, estamos muy opuestas a la idea de un rey, de un súbdito y un rey, un siervo y un señor. Pero para ellos esto es algo normal de aquel entonces. Y vamos a hablar un poquito más al respecto al profundo. Pero noten la devoción de estos individuos, el viaje que hicieron, todo lo que pasaron, los regalos que trajeron. Y al llegar a ver al rey de los judíos, al Mesías, se postraron y le adoraron. Nos dice el texto ahí que abrieron esos tesoros, ¿verdad? Muchos relatan que eso describe las naciones que se entregan completamente al Mesías y que esos regalos tienen un significado simbólico. Puede ser, el texto no indica. El punto que está reflejando Mateo es decir: hey, este es el Mesías, este es el rey, aquí está entre nosotros. El asombro que Dios mismo tomó forma corporal debe de asombrarnos a usted y a mí hoy en día. Que Dios mismo dejó la gloria y tomó forma corporal para poder traer reconciliación para el hombre. Hermano, hermana, no fallemos de poner atención a este milagro. Que Dios mismo tomó forma corporal. En una ocasión, hablando con amigos musulmanes, ¿verdad? Dice: Ignacio, yo no puedo entender. Para nosotros es algo, como musulmanes, es algo aberrante que Dios Padre haya venido y tenido relaciones sexuales con María y de ahí haya venido su hijo. Y yo le digo: créeme, si eso fuera así, yo también vería que eso es raro. Pero el texto no dice eso, que supernaturalmente el Espíritu de Dios vino y obró una obra especial en el vientre de María, para que así poder nacer el nuevo Adán, el Adán que falló, poder regresarnos de regreso al Edén para poder rescatarnos. Es por eso que al final del texto vemos, ¿verdad? La audacia de Herodes por matar al niño era tan frívola, tan perversa. Matar a niños menores de 2 años, yo no me puedo imaginar el corazón de esa persona. Pero el propósito de Satanás era de eliminar cualquier fuente de la semilla de la mujer que podría ser este Mesías, que aplastaría su cabeza y derrotaría a él para siempre. Hermano, hermana, la Navidad se trata de la encarnación.
Ese es el enfoque, el milagro que Jesús tomó forma humana, 100% Dios, 100% hombre, para poder identificarnos con nosotros, para poder salvarnos de la condenación del pecado y poder regresarnos de regreso al Padre. Ese es el milagro de la Navidad, ese es el enfoque de la Navidad. Jesús tomó forma corporal para poder vivir una vida que nosotros jamás pudiésemos vivir. Ambos grupos supieron sobre Jesús a través de la revelación de los cielos, los pastores, los sabios, y ambos entendieron que esto era algo especial. Y en el momento en que lo vieron, lo adoraron. Hermano, hermana, me temo que usted y yo, por la tanta familiaridad con la historia de la Navidad, ponemos al milagro de la encarnación a un lado. Y lo suplantamos por cosas bonitas. Yo no voy a decir que son malas, pero como Santa Claus, como el pinito, como los regalos, esto, lo otro, todo eso es bueno. Pero el enfoque de la Navidad es el milagro de la encarnación. Porque es a través de eso, la providencia de Dios, la provisión de Dios, el cual podría traer la reconciliación de Dios con los hombres. Eso es muy importante, porque si usted y yo no captamos eso, entonces no podemos tener anticipación al retorno del Rey. Llegando al último punto, versículos 13 al 16. Mire cómo responde Herodes. Después ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor se aparece en un sueño a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y permaneció allá hasta la muerte de Herodes, para que fuera cumplido lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando declara: de Egipto llamé a mi hijo. Después de la visita de los sabios, el ángel del Señor advierte a José y a María y a Jesús que huyeran. La razón por la cual Herodes estaba buscando al niño era simple, el texto nos lo indica: para matarlo. Al amparo de la oscuridad, José obedeció y salió con su familia de Belén hacia el viaje hacia Egipto. Y parte de ello, ¿verdad?, nos refleja que Mateo, sin embargo, de esto, la experiencia del Mesías identificándose con la nación de Israel. Israel estuvo cautiva y de ahí Dios la sacó. Mateo está tratando de comprobar a los judíos escépticos que Él es el Rey. Él es el quien están esperando. Usted sabe la historia del resto del evangelio. ¿Cómo respondió la nación de Israel? Unos pocos solamente creyeron. La mayoría respondió: crucifíquenle. Él no es el Rey que esperamos. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque la expectativa de esos israelitas, una, no era bíblica. Dos, ellos querían en ese momento ser liberados del yugo opresor de Roma. Y por causa que el Mesías no les dio lo que querían, lo desecharon. Y optaron por esperar a otro Mesías. Hermana, el mismo peligro está usted para mí y para usted. Que cuando Dios nos da no lo que queremos, de desecharlo. Porque así somos como humanos. El texto nos refleja aquí la adoración correcta, el sacrificio que necesitaban para poder venir al Mesías. ¿Dónde está Cristo ahora? Para terminar, mire, Cristo resucitó corporalmente de la tumba al tercer día después de su muerte, y ahora está sentado a la diestra del Padre, gobernando su reino e intercediendo por nosotros. Pero el reino de Dios ha sido demorado. Un día va a regresar y va a volver y va a juzgar y va a renovar al mundo entero. Ese es el segundo adviento. Esa es la espera, la anticipación que nosotros debemos tener. Nosotros miramos hacia atrás, hacia el primer adviento, la primera venida, que el Rey vino, se encarnó y como tal se cumplieron las profecías. De la misma manera el Rey va a regresar. La pregunta está: ¿usted
para usted y para mí, vamos a estar listos para recibir al Rey. ¿Está usted listo para recibir al Rey? Porque tome la palabra de advertencia. Esos primeros judíos que conocían las escrituras, que tenían las escrituras, el mismo Mesías tomó forma corporal y no lo reconocieron. A menudo he pensado que los estadounidenses y quizás ciudadanos de otras democracias carecen de una comprensión verdadera del respeto que se le debe a un señor o rey de alguien. Porque en esencia vivimos en una democracia donde el poder reside en nosotros, el pueblo. Los ciudadanos ven al gobierno como un tipo diferente de lealtad y honor que a la gente en las monarquías de antaño. En esas tierras y tiempos el rey o reina gobernaban con poder absoluto y merecían absoluta deferencia. Incluso algunos se consideraban como dioses mismos y exigían ser adorados. Sin este tipo de antecedentes, tal vez nos resulte difícil captar la devoción completa que le debemos a Jesús como Rey de Reyes. Él realmente es Dios, el omnipotente, el omnisciente y siempre presente. Los sabios parecían haber descubierto que cuando lo encontraron, ellos se postraron y le adoraron. Se inclinaron con reverencia y le ofrecieron lo mejor. Eso es adoración. ¿Qué de usted y de mí esta Navidad? Al encontrarnos con el Cristo resucitado en las Escrituras, ¿usted responde con ese mismo tipo de devoción, de amor para el Rey de Dios? Hermano, hermana, esa es una invitación para que usted y yo recapacitemos, reconsideremos nuestra perspectiva hacia el Mesías de Dios. Mientras leemos las narraciones de la Natividad, es difícil vernos a nosotros en la misma historia. Y el punto es que nosotros no estamos en la historia específica del texto. Y no debemos de preguntarnos, ¿a cuál de estos testigos me parezco yo más? ¿A los pastores pobres o a los hombres sabios ricos? No. En lugar, el texto inspirado nos invita a considerar cómo debemos de responder al amor vivificante y de esperanza que encontramos cuando Dios se convierte en uno de nosotros. Al igual de los pastores y los sabios, nuestra respuesta es clara. Ser testigo del Salvador es adorarlo. Han pasado ya más de 2000 años del primer advento, la primera venida de Jesús, en el cual un grupo de pastores judíos y un grupo de sabios extranjeros recibieron la revelación especial de los cielos del Rey de Dios había llegado. De la misma manera usted y yo hemos recibido revelación especial del Dios mismo, que el Rey va a regresar y va a establecer su reino. Y mientras tanto, ¿qué usted y yo estamos haciendo para colaborar con su reino? Ambos entendieron que Él era especial y en el momento que lo vieron, los dos grupos lo adoraron. Jesús se encarnó, creció, obediente desde el pesebre hasta la muerte, resucitó y demoró su reino por un tiempo. Pero no porque usted y yo no vemos a Jesús en este momento, significa que Él no va a regresar. Usted y yo debemos anclarnos a la fe de la Escritura y vivir como si hoy mismo Él regresara. Es por eso que los cristianos del primer siglo se despedían diciendo Maranata, que significa el Señor viene pronto. En otras palabras, mantén tu casa ordenada, mantén tu vida ordenada, mantén tu devoción intacta, porque el Rey de Dios lo merece. Para terminar, miramos hacia atrás, hacia la primera venida de Jesús. Pero como creyentes nuevotestamentarios, también miramos hacia el futuro. Un día, muy pronto, el Rey va a regresar. ¿Cuál será su respuesta? ¿Anticipación o turbación? Como los pastores y los sabios, nuestra respuesta debe ser clara en nuestra anticipación al Salvador, el cual es digno de adoración. Mientras el equipo de alabanza pasa a responder en canto, le invito a que reflexione de hoy a lo que resta de estas semanas de Adviento. Dios nos ha dado su palabra
un medio de revelación mucho más preciso y completo que la revelación incompleta que se le dio a estos magos o a estos sabios y a estos pastores. Sin embargo, cuando nosotros como su gente ignoramos su palabra, bien puede ser que Dios le hable a un pagano a través de ella, a través de las estrellas. Pero ¿cómo respondería usted? Esta mañana, asómbrese en el milagro de la encarnación y dele gloria a Dios y gracias por lo que Él hizo a través de Jesús por nosotros, que por medio de Él podemos tener reconciliación con Dios.